Bienvenidos a todos una vez más a esto que llamamos Siguiendo Tendencias. Muchas gracias por estar de nuevo acá conmigo, que vamos a analizar el mercado, obviamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué cae todo, ¿no? La verdad que viene de una sangría tremenda el mercado esta semana. Hoy continúa, ¿no? Ayer tuvimos un leve rebote, el miércoles un poquito también. Así que bueno, a entender un poquito qué es lo que está sucediendo y después a ver hasta dónde, ¿no? O sea, ¿cuál sería el próximo movimiento? ¿Qué es lo que podemos esperar del mercado? Bueno, muchas gracias obviamente a todos ustedes por estar una vez más conmigo analizando el mercado y obviamente en el cambio de horario que tuvimos. Yo sé que esto de cambiar los horarios a veces se complica, ¿no? Porque ya estamos adecuados a salir a las 3:30 y ahora lo modificamos, ¿no? A las 2:30. Así que bueno, sepan disculpar, estamos en momentos complicados del mercado, no solo internacional, sino también localmente. Así que bueno, ahí tuvimos que hacer un breve cambio. Pero después ya la semana que viene volveremos como siempre al horario habitual, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo del mercado? Vamos a arrancar ya lisa y llanamente, porque ya veo que ustedes están comentando fuertemente en lo que es el chat en vivo. Si lo estás viendo en diferido, a vos que lo estás viendo en diferido, a vos que estás ahí, ¿no? Como decía nuestro actual ministro de Economía en un spot pasado. Bueno, a vos que estás ahí viendo el video en diferido, animate a comentarlo, ¿no? Comentalo y poneme, che, ¿qué onda con este activo que yo veo que viene medio flojo? ¿Qué te parece si para comprar tal o cual cosa? Que yo ahí voy a estar pendiente de poder comentarle mi visión del mercado, ¿no? Obviamente siempre desde el punto de vista de análisis técnico. Así que te invito que si lo estás viendo en diferido puedas comentarlo y también que te puedas sumar a la próxima transmisión en vivo, ¿no? Para que puedas pedirme el análisis técnico que querés que hagamos. Así que bueno, voy a ir para arriba de todo para leer un poquito los primeros que llegaron, ¿no? Y ser un poquito más justos con los que vinieron después. Bueno, ya iremos llegando a medida que vayamos recorriendo el chat en vivo, ¿eh? Así que bueno, primero que nada vamos a analizar el contexto, vamos a ver el mercado, ¿no? El S&P 500, qué es lo que está sucediendo. Vamos a tocar también el tema del VIX, que viene bastante complicado, nos da alertas, digamos, o situaciones complicadas, lo que es la volatilidad. Esto lo veníamos anunciando, la volatilidad venía muy abajo, pero bueno, ya iremos recorriendo todos los activos y todos los aspectos, ¿no? De momento el S&P 500, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El ETF del S&P 500, obviamente, que tenemos CDR en el mercado local y que se puede operar también por Bull Market Brokers, tanto en pesos como en dólares. Esto es una ventaja de los instrumentos CDR. Y es una manera de dolarizarte también, ¿no? ¿Qué está pasando con el S&P 500? Fíjate, perdió lo que es la EMA de 150, que tanto veníamos abogando para que no la pierda, ¿no? Fíjate, acá el viernes 22 de septiembre terminaba justo en esa zona, ¿no? En la EMA 150. ¿Qué pasó después? El lunes tuvo un leve rebote, ¿no? Un rebotecito que no pudo superar lo que es la apertura del día viernes, con lo cual, bueno, veíamos que era un rebotecito nada más y que continuaba la tendencia bajista del mercado. Y después tuvimos la vela del miércoles, perdón. El martes, bueno, continuidad bajista. El miércoles tuvimos esta vela en la que, bueno, me dejaba entrever que había cierta fuerza alcista en el mercado, ¿no? El miércoles, fíjate cómo hace un mechazo a la baja, cerquita de lo que es la zona de soporte estático en los 420 que venimos marcando hace mucho tiempo. Y también tenemos ahí la simple de 200, ¿no? Es una zona importante de soportes, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente tuvimos ese rechazo al alza, pero al día siguiente una confirmación de ese rebote. ¿Y qué pasó de nuevo en la EMA de 150? No la pudo pasar al alza, che. Entonces se complicó. Yo les decía en mi servicio de suscripción de alertas que pueden ir a contratarlo en www.lozanonahuel.com. Ahí vas a recibir todos los días hábiles, ¿no? De mercado. Vas a recibir un informe detallado y también vas a recibir lo que son las alertas de compra y venta, que obviamente, como entenderán, no estamos teniendo muchas alertas de compra, sino más bien alertas de venta, porque estamos saliendo de posiciones y no tanto entrando, porque ya el mercado viene a la baja, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta, porque lo que yo estoy viendo en el mercado es que esto podría llegar a ser, y a propósito del título del día de hoy, solo un rebote, ¿no? Y eso es lo que yo les advertía el jueves, es decir, el día de ayer,
después del cierre del mercado, en el informe que les mandaba a la gente que está suscrita a Trader Call, ¿no? Que es mi servicio de suscripción. Entonces les decía, miren, me parece que esto es solamente un rebote porque no veo una fuerza importante en el mercado para superar la EMA 150. Efectivamente, ¿qué es lo que sucedió el día siguiente? O sea, el día de hoy. Todavía no tenemos la vela cerrada, ¿no? Todavía el mercado sigue abierto y no tenemos una resolución de qué es lo que pudiera terminar pasando, pero ya tenemos una gran idea, ¿no? Ya son las 14:45 de la tarde y bueno, me parece interesante ya entender que, bueno, esto va a ser muy difícil que se revierta. Puede suceder, pero bueno, ya ha transcurrido gran parte de la rueda. Vemos justamente que la zona de la EMA 150 y también la zona que antes era de soporte comprendido en los 4.30 y 4.33 ahora efectúa como resistencia, ¿no? Yo pensé que iba a ser por lo menos esta zona de por acá, el gap, ¿no? Que podíamos ir a cerrar y luego continuar a la baja, pero evidentemente la fuerza bajista del día de hoy me anticipa que podemos llegar a tener otra escalada a la baja pronto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los indicadores, ¿no? Y por esto digo que no cierro la puerta a que el lunes o el martes pueda llegar a ser días alcistas en el mercado y que vayamos a visitar esta zona. Ya se complicó un poco más con la vela del día de hoy, ¿no? Tendríamos que haber tenido una vela un poquito más alcista como para poder validar esa hipótesis, ¿no? Pero el lunes o el martes puede llegar a ser una jornada alcista en el mercado, una jornada de rebote, de continuación del rebote que habría comenzado el miércoles. Fíjate que a partir del miércoles empezamos a subir, ¿no? Empezamos a ir en esta dirección y para mí solamente es un rebote, ¿no? Ahora ya les voy a contar por qué. Pero fíjate cómo están los indicadores de corto plazo. El indicador Concord, ¿no? Lo que nos decía es que acá era una zona muy importante como para volver a salir al alza, ¿no? Por eso yo les decía, aguantemos un poquito. No vendamos en las posiciones en pánico tan abajo, porque me parece que podría llegar a haber un rebote inminente, ¿no? Obviamente esto siempre hablando desde las probabilidades, ¿no? Nadie tiene la vaca atada, por supuesto. Porque es lo que exactamente había pasado en el movimiento bajista anterior, ¿no? Fíjate, desde en agosto, ¿no? El 18 de agosto comenzó nuevamente el movimiento alcista, que no es ni más ni menos que una corrección de la corrección, ¿no? Yo a veces creo que esto complica un poco más de lo que clarifica, pero para que se entienda un poquito más, creo que es la corrección de la corrección. Estamos viendo la corrección en general, todo este movimiento, es la corrección de la suba anterior que tenemos desde marzo, ¿no? Y ahora tenemos justamente la corrección dentro de esa corrección, ¿no? Es como una mamushka. Tenemos movimientos de más cortito plazo de un movimiento que quizás es de corto mediano, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es, por ejemplo, esta corrección alcista de todo este movimiento bajista. El mercado suele ser fractal, es fractal mejor dicho, y suele tener este tipo de movimientos. Y luego otro movimiento bajista que ahora podríamos llegar a tener un rebote de este otro movimiento, ¿no? Entonces por eso yo solo digo, si vemos movimientos alcistas la semana que viene, yo estoy más del lado de entender que eso podría llegar a ser la corrección de la corrección para después seguir bajando, que más que una salida ya definitiva al alza, ¿no? Para mí esto tiene que tener otro movimiento más bajista, veo otro movimiento más profundo que podría llegar a decirnos que romperíamos la zona de la simple de 200, por ejemplo, en los 420, ¿no? La zona de soporte por acá. Le va a costar, obviamente, creo yo que vamos a tener por ahí una pausa en esta zona, pero podría llegar a ser interesante quebrarla, ¿no? Me parece que por lo menos el movimiento tiene que ser fuerte y tiene que ser bastante comprometedor de las posiciones alcistas, ¿no? Y superar también a la baja el 0.5 de Fibonacci, ¿no? Que es lo que tenemos en los 4.18. Entonces la zona de soporte comprendida en los 4.18 y 4.20 me parece que va a ser un soporte que podría llegar a ser vulnerado a la baja. ¿Y qué otro soporte podríamos ir a buscar? Bueno, yo creo que el mayor candidato, ¿no? Obviamente no tenemos el conocimiento, no veo el futuro, digamos, pero dentro de la experiencia y dentro de lo que puedo llegar a decir del mercado, de lo que ya he visto, me parece que el mejor candidato para hacer un soporte importante es el 0.618 del movimiento anterior, ¿no?
Entonces acá tenemos los 409. Y si no, tenemos como último recurso, como último soporte, el 0.786 en los 396, ¿no? Entonces va a estar por definirse en esa zona, creo yo. Para mí este movimiento que podríamos llegar a tener y que yo pensaba el jueves que podíamos llegar a tener una vela alcista hoy para después seguir alcistas el lunes y que la semana que lo que quede de la semana que viene sea bajista y continuidad, ¿no?, del movimiento. Bueno, podemos llegar a tener una semana que viene un poquito alcista al principio para después seguir bajando. Yo lo que veo puntual y exclusivamente es un pullback, ¿no? Es lo contrario a lo que sería un throwback, ¿no? Acuérdense que siempre veíamos el throwback, vamos a dibujar por acá, que es una especie de movimiento por este estilo, ¿no? Acá tenemos una línea de resistencia, entonces venía el precio por acá, por ejemplo, la testeaba y en algún momento la rompía, ¿no?, al alza. Y después la va a testear como soporte y luego sale al alza, ¿no? Acá es lo contrario. Para mí esto lo que va a hacer es bajar, testear nuevamente lo que fue una línea de soporte en esta zona, ¿no? Fíjense cómo ya acá la tengo marcada, y volver a bajar, ¿no? Es lo contrario al throwback, pero para el otro lado, ¿no? Como para que se entienda. Esto se llama pullback. Pullback de continuidad bajista, ¿no? Porque estamos dentro de una tendencia bajista de corto plazo, ¿no? Dentro de una corrección de una tendencia alcista más grande, pero tenemos que entender eso, ¿no? Que si hay un rebote al alza, que efectivamente por la vela del día de hoy se pone en duda, bueno, podría llegar a ser solamente eso, solamente un rebote, e ir a buscar al mercado por acá abajo, ¿no? Por abajo del 0.618 más o menos, ¿no? Ahora que le voy a sacar acá el pajarito a mi teléfono, porque si no va a estar complicado, ¿no? Ahí lo puse a vibrar un poquito. Así que bueno, veo eso en el mercado. ¿Qué veo también en los indicadores? Bueno, que podría llegar a ser lo mismo, ¿no? Un testeo de lo que es la media móvil del indicador Concord para después seguir bajando un poco más. Ya está muy abajo, ¿no? A ver, uno creería que si ya está muy abajo, lo lógico es que saliera al alza, ¿no? Bueno, efectivamente esto fue lo que estuvo pasando durante esta semana, el lunes, el martes, ¿no? Que no se vio tanto reflejado en los precios, pero sí en los indicadores. Entonces, bueno, tenemos que entender también que el rebote va a implicar que el indicador se descomprima desde el punto de vista bajista para seguir teniendo recorrido, ¿no? Así que ojo, porque en algún momento quizás te da compra, te da señal de compra, y guarda, porque estamos viendo un contexto complicado, ¿no?, en el mercado. Así que a tenerlo en cuenta también. Lo mismo pasa con el MACD, fíjate. Yo acá les decía, acá hay una zona de soporte en lo que es el máximo anterior del movimiento de los histogramas, ¿no? Del anterior movimiento bajista, el 18 de agosto, como ven, ¿no? Entonces me parece que este podría llegar a ser el punto de inflexión, ¿no? El punto de volver a retomar histogramas que sean un poquito más arriba, más cercanos al nivel de cero, así que eso es lo que estaba sucediendo, así que podremos llegar a tener quizás un falso rompimiento al alza para después seguir bajando, ¿no? Guarda, porque veo que se pone un poquito feo el mercado. Esto quiere decir que tengo que salir a vender ahora, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero bueno, en primer lugar tenés que analizar tu posición y ver el riesgo que querés correr, ¿no? Y luego tenés que entender que quizás esto sea una oportunidad de venta. No sería para mí, a mi entender, ¿no? Obviamente me puedo equivocar, no sería para mí una oportunidad de compra, sino más bien una oportunidad de venta, una oportunidad de salir de esas posiciones que quizás no resultaron tan bien, que dijiste, bueno, esto no sé si va a funcionar, la verdad que ya vengo un poco negativo, entonces, bueno, tener un poquito más de tiempo, un poquito más de espalda como para ir rescatando esas posiciones e ir saliendo un poquito del mercado, ¿no? De la exposición. Ahora todo el mundo seguro me va a venir a la yugular y me va a decir, pero ¿cómo vas a vender contrapesos si ahora el CCL está subiendo? Bueno, siempre que digo salir, obviamente se entiende, creo yo, que estoy hablando de no quedarse en pesos, ¿no? Obviamente, porque los pesos, ¿qué pasa con los pesos? Bueno, cada vez valen menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo para entender que creo que es una consulta frecuente de ustedes, de, bueno, ¿qué hago con los pesos? ¿Me mantengo en pesos? ¿No? ¿Alguna caución? Bueno, la caución quizás te protege un poco más, pero tampoco le ganas a la inflación, entonces al final terminas perdiendo. Si es para unos días, me parece que está bien, o sea, como para mantener la liquidez unos días, pero si vas a estar quizás un tiempo más, que ya estás viendo que el mercado va a seguir bajando, yo preferiría estar dolarizado, quizás quedarse, por ejemplo,
ejemplo, en algún CDR que no sea muy volátil, por ejemplo, Berkshire Hathaway, ¿no? Alguna de consumo defensivo podría llegar a estar bien. Y si no, quedarte en dólar líquido, ¿no? En dólar MEP, por ejemplo, que podés operar obviamente también a través de Bull Market Brokers, quedaste ahí tranquilo en dólar MEP y esperás líquido en dólares, ¿no? El dólar obviamente tiene también inflación, tiene menos, muchísima menos que el peso, pero también tiene inflación. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, a ver, un tiempito te podés quedar, no pasa nada, ¿no? La intención de la Fed es llevar la inflación del dólar al 2%, creo que andamos por 3% por ahí, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, tenés que tener en cuenta eso también. Ahora bien, ¿hacia dónde veo yo que podría llegar a llegar al mercado? Y no solamente en precio, sino en tiempo, ¿no? Porque esto es muy importante también. ¿Cuánto tiempo pensás que va a bajar el mercado? Es difícil de acertar, ¿no? Yo creo que en precios uno tiene más herramientas como para poder entender un poquito más y proyectar un poquito más el movimiento. Pero si tengo que jugarme un todo o nada, digamos, yo creo que la mayor importancia de hasta dónde va a llegar el mercado, lo que tendría para decir, digamos, mi opinión, es que, por ejemplo, hasta mediados del mes que viene. Ahora ya estamos terminando este mes, en septiembre, estamos el 29 de septiembre, es el día de hoy, así que, bueno, ya el lunes ya sería 2 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que nos quedan alrededor de 15, 20 días, 25 días de baja, ¿no? Así que, ojo, porque veo que son, no sé, 2, 3 semanas de baja todavía, ¿no? Y ahora vamos a analizar el mercado en velas semanales, porque aprovechando que es viernes podemos ya tener una mejor idea. Obviamente no está cerrada todavía la vela semanal, ¿no? Falta todavía este puchito de la jornada del día de hoy para cerrarlo. Pero ¿qué está pasando? Porque es importante también verlo desde la mirada semanal. Fíjate, tendencia alcista, ¿no? En todo este canal alcista desde marzo, y acá lo que tenemos es justamente los soportes de Fibonacci, ¿no? ¿A dónde estamos ahora? En el 0.382. Perfecto. Pero ¿qué pasa con las medias móviles y con el resto de los indicadores? Las medias móviles, por ejemplo, están todas por encima de la vela en semanal, ¿no? Fíjate, acá tenemos la ponderada de 10 en blanco, que ya la perdimos hace tiempo, hace varias semanas, ¿no? Fíjate desde la semana del 5 de septiembre, iniciando este mes, suele ser bajista este mes, como ya habíamos anticipado en anteriores oportunidades. Así que, bueno, ahí ya tenemos también otro dato importante. Fíjate lo complicada que fue la semana pasada, ¿no? Desde el lunes 18 de septiembre, todo lo que bajó el mercado en esa semana, ¿no? Es muy importante entender eso. Esto nos da una mirada más de mediano plazo, si se quiere, corto mediano plazo, para entender que acá hay una fuerte intención a la baja, ¿no? Entonces acá lo que yo veo es que también perdimos la ponderada de 30 en esta línea de por acá, que vendría a ser la azul, ¿no? Nuestro termómetro más de corto mediano. Y acá ya vamos para las medias móviles grandes, ¿no? Por acá debajo tenemos la simple de 200, que todavía faltaría un montón, pero podría llegar a ser un soporte importante si el mercado sigue bajando mucho. Podría llegar a ser un soporte importante en esta zona, que es la que más o menos yo vengo sosteniendo que podría llegar a ser la zona objetivo a la baja. Y acá tenemos la ponderada de 50, que está terminando justo el mercado, por lo menos si terminase ahora, por encima de la ponderada de 50. Así que bueno, eso sería algo importante también, porque todavía no pierde la ponderada de 50, ¿no? Y fíjate que acá habría como una vela de indecisión, que si bien es bajista, fue para arriba, fue para abajo, ¿no? O sea, no tendríamos una vela como esta de por acá, de un cuerpo bajista muy, pero muy importante, ¿no? Tendríamos una vela de medio pausa, ¿viste? Entonces, ¿qué podríamos tener? Bueno, quizás la semana que viene, como decía, de inicio alcista, que vamos a tener quizás una vela semanal, ¿no? Esto ya haciendo un poquito de futurología, podríamos llegar a tener una vela semanal que termine por esta zona, ¿no? La zona de soportes en los 4.30 y 4.33. Y después seguir bajando, ¿no? Semana de pausa, semana de indecisión, que algunas cosas van a subir, algunas cosas no, y luego continúa la baja. Por eso yo te estoy diciendo, para mí el panorama sería lunes y martes, por ahí subir, ¿no? Tener ese rebote, y luego seguir bajando.
Así que bueno, complicado, ¿no? El panorama para los próximos días, para la próxima semana. Vamos a ver un poco los indicadores. Fíjate, acá tenemos obviamente los dibujitos en diario, pero fíjate que el Concord ya te dio venta, ¿no? Y ya bajó bastante, ¿no? ¿Qué pasa cuando termine de bajar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenga por ahí una vela, un histograma de Concord más o menos parecido al que tenemos ahora la semana que viene, porque va a quedar más o menos neteado, ¿no? Va a quedar como en el mismo lugar, si se da lo que yo estoy previendo, y después va a seguir bajando, ¿no? Vamos a tener un Concord muy abajo, ya en zonas de oportunidades de compra, ¿no? Para lo que estamos estableciendo cerca de mediados de octubre, finales de octubre también podría llegar a ser. Así que bueno, ¿por qué digo que me resulta muy lógico que vaya hasta la zona de... O sea, en tiempo hasta mediados de octubre, finales de octubre? Bueno, porque comenzaría en esa zona, en ese tiempo, digamos, comenzaría lo que son la temporada de balances nuevamente. O sea, vienen de nuevo lo que son los primeros balances, ¿no? Creo que uno de los balances que vi importantes por ahí es uno de JP Morgan. Después vamos a tener obviamente el resto de los bancos, que son los que arrancan primero, pero más o menos vamos a tener ahí comprendida una zona importante, unas fechas importantes como para entender que si dan bien los balances puede la bolsa impulsarse al alza, ¿no? Y terminar con esta corrección que de momento es lo que vamos viendo. Ahora, si dan mal los balances, bueno, sería estrepitoso lo que pudiera llegar a pasar. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Por el lado del MACD, fíjate que ya te dio señal de venta. Todo esto en semanal, o sea, siempre digo esto, ¿no? Todo lo que son los análisis de temporalidades más altas matan, digamos, o le ganan, entre comillas, a lo que son los análisis de temporalidades más bajas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque nos marca lo que es el contexto, lo que es el movimiento de fondo. Obviamente en el medio podemos llegar a tener rebotes, podemos llegar a tener un lindo swing alcista, ¿no? Como para después continuar la baja, y obviamente podría llegar a tener buenas rentabilidades, pero el movimiento de fondo es lo que te va marcando la cancha, ¿no? Así que acá ya tenemos señal de venta, la semana del 14 de agosto, se cruzaron las medias móviles del indicador MACD a la baja y sigue bajista todavía, ¿no? Y desde el punto de vista del RSI, lo mismo, ya te dio señal de venta la semana del 31 de julio, fíjate que importante, porque ya te decía a partir de acá que comenzaba la baja, ¿no? Es importante entender eso, el RSI en semanal es uno de los más fiables, y acá viene y pierde también lo que son los 50 puntos, con lo cual yo creo que podemos llegar a tener también un pullback en esta zona, en el RSI. Una pequeña recuperación hasta los 50 puntos y después continuar a la baja, ¿no? Hasta mediados de octubre, finales de octubre, que es más o menos por donde lo veo yo el mercado. Así que bueno, nada, complicado. Así que ahora me voy a ir al chat, pero antes voy a pasar por el VIX, ¿no? Que es más o menos nuestro índice de volatilidad que nos marca un poco también qué es lo que está sucediendo. Fíjate, mucha volatilidad en aumento, ¿no? Fíjate cómo salíamos de lo que fue la cuña bajista de resolución alcista, que ya lo borré porque ya pasó, resolvió al alza. Fíjate que fue a buscar la simple de 200 en esta zona. Rechazo a la baja fuerte en lo que fue el movimiento anterior, ¿no? El movimiento con el que estábamos comparando el posible rebote de esta semana o de la semana que viene. Acuérdense que el VIX se maneja al revés que el mercado. Cuando el VIX baja, el mercado sube, y el mercado sube cuando el VIX, perdón, al revés, ¿no? Cuando el VIX sube, el mercado baja. Fíjate que acá comenzó a bajar el mercado porque el VIX subía y acá tuvimos un leve movimiento a la baja. Así que ¿por qué no? Podríamos ir nuevamente a visitar los 15 puntos. Fíjate que tuvimos ahí un mechazo a la baja en esta zona. Después subió bastante, ¿no? En la jornada del día de hoy. Y estaría terminando en la zona de la simple 200. Por eso yo creo que acá esta zona podría llegar a ser importante de resistencia para ir a buscar un poquito más abajo en los principios de la semana que viene, ¿no? Lunes, martes o tal vez miércoles. Y después nuevamente salir al alza, ¿no? Que es el movimiento de fondo que tenemos. Fíjate, si unimos los máximos, tenemos una línea de tendencia alcista, ¿no? Una línea de tendencia alcista que nos marca también una línea de resistencia. Entonces, bueno, entenderíamos que el movimiento podría llegar a estar por ahí, ir bajando un poquito más en los primeros días de la semana que viene, fíjate, por esta zona, y luego terminar saliendo al alza nuevamente, ¿no? Y después ahí definirá a ver si se queda arriba y en un mercado más lateral o un mercado más
complicado para volver a subir, o si comienza la baja y ahí sí vamos a tener un gran movimiento a la baja, porque fíjate todo el recorrido que tendríamos desde esta zona, por ejemplo, hasta los mínimos que venimos marcando, ¿no? Fíjate acá el mínimo de junio, ¿no? El mínimo de julio, que comenzó después el movimiento alcista. Así que esta zona podría llegar a ser una zona objetivo en el VIX si es que termina por acá, ¿no? Como establecemos la previsión. Pero fíjate los indicadores, no tenemos el dato del Concord porque esto es un índice. Pero fíjate cómo viene el MACD del VIX, ¿no? Ya te dio señal de compra y ahora ya está arrugando un poquito, ¿no? Y si arruga un poco, el mercado puede empezar a subir, empezar a tener el rebote que prevemos. Y el RSI lo mismo, ¿no? Fíjate, ya está en una zona alta, puede llegar a venir a testear lo que es la media móvil del indicador y nuevamente salir al alza para continuar con el movimiento bajista que veíamos. Así que bueno, ahí tenemos más o menos los datos de contexto que me parece hiper útil. Por favor, analicen siempre el contexto primero y después vayan a los más chiquitos, vayan a lo que es la empresa puntual que quieren analizar. Por eso yo siempre trato de hacer una introducción, ahora ya se me hizo bastante larga, perdón, pero creo que es vital, creo que es algo muy útil para que ustedes puedan entender el mercado, ¿no? Primero analizar el contexto, no importa quién lo hace, no importa si soy yo o escuchan a otro analista, pero está bueno entender qué es lo que vende el mercado, qué es lo que ven ustedes del mercado. Y después ir a lo puntual, ¿no? A ver cómo va tal o cual empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos el contexto más o menos explicado. Vamos a ir, obviamente, al chat, ¿no? A ver, Dani Romero, me puse Atelover, hola Nahuel, buenas tardes. ¿Cómo ves Coca-Cola en largo? Bueno, de largo plazo creo que no te va a servir tanto lo que es el análisis técnico, ¿no? Obviamente Coca-Cola, sí, a ver, casi todos los activos del mercado suben de largo plazo porque el mercado siempre es alcista de largo plazo. Yo creo que si vas de largo plazo, entendiendo el largo plazo como mayor a un año, mayor a 2, 3 años, me parece que es algo que no te serviría tanto entender el mercado desde el punto de vista del análisis técnico. Quizás te conviene más ir al análisis fundamental, ¿no? O encontrar el momento justo desde el análisis técnico, por ahí ya estaríamos hablando de corto plazo. Así que, Dani, nada, eso. Prefiero que ir a ver otras porque me parece que esto es de largo plazo, no se correspondería tanto con el análisis técnico. Che, ¿qué pasó? Venía todo bien y se rompió todo y eventualmente subió la volatilidad. Fíjate todo lo que subió la volatilidad. Tuvimos también vencimientos del mes, de opciones, eso hace que la volatilidad suba. Era un poco previsible, ¿no? Pero bueno, el mercado también tiene que tener cierta fortaleza y evidentemente la fortaleza de compra no estaba, ¿no? Entonces, por eso vimos la baja tan fuerte en el mercado que nos hizo pasar de empezar bien, de tener una buena jornada al inicio, a estar mucho más abajo que el cierre del día anterior. 0,5% aproximadamente, 0,46 ahora, abajo del cierre anterior. La rocola del trade, bien ahí sí, obviamente siempre con rock, ¿no? Dentro de eso, obviamente me pueden dejar en los comentarios del video a ver qué otro tema les gustaría que fuéramos mechando, porque a veces, viste, no salgo de AC/DC o lo que es Guns N' Roses, entonces bueno, si quieren aportar para que podamos escuchar otra cosa, también estoy abierto a eso. Nahuel querido, analizarme el WBA, que es una que venimos analizando hace tiempo, ¿no? Y yo vengo diciendo que todavía no, che. O sea, obviamente de corto plazo podría llegar a estar interesante. Fíjate, ya te da compra lo que es la ponderada de 21, te da compra lo que es el Concord, fíjate, ya manos grandes igualmente venden, pero ya te dio compra lo que es el MACD, ¿no? Y ya te dio compra también el RSI, así que de corto plazo podría llegar a estar alcista. Fíjate, acá tenés un hombro cabeza a hombro en lo que invertido, en lo que es la figura del chartismo dentro del RSI, ya te dio compra, así que podría seguir bien. Ahora, bueno, es una empresa que viene bajando hace mucho tiempo, fíjate, vamos a ir a buscar el gráfico semanal para ver desde cuándo viene bajando esta empresa, ¿no? Y quizás para un trade de corto plazo podría llegar a estar bien, pero mucho riesgo, fíjate, acá lo que tenemos es desde diciembre de 2018 que viene bajando esta empresa. Esto quiere decir que obviamente tuvo sus recuperaciones, ¿no? Lo que son las correcciones del movimiento bajista principal, pero esto quiere decir, nos habla de una estructura como empresa muy complicada, ¿no? De problemas estructurales dentro de la empresa. Así que guarda el meterse en estas acciones que vienen bajistas hace mucho tiempo. Yo preferiría, o dentro de lo que es mi forma de analizar y mi forma
de operar en el mercado, preferiría, me siento mucho más seguro y tranquilo estando en empresas que vienen de mediano a largo plazo alcistas, ¿no? Para hacer incluso un trade de corto plazo. Pero bueno, si querés asumir el riesgo, podría llegar a estar muy interesante WBA, y me parece que te daría la confirmación al subirse al canal bajista que viene teniendo en esta zona de acá, y también la simple de 30. Pero guarda, porque acabamos de analizar el contexto, ¿no? No se olviden del contexto. Entonces acá vos te sumarías, por ejemplo, a un trade de corto plazo, que quizás, bueno, te puede llegar a salir bien porque viene muy bajista hace mucho tiempo. Fíjate todo lo que bajó en las últimas jornadas, en el último mes. Pero no sabemos si efectivamente esto va a continuar, ¿no? Y si es la corrección del movimiento bajista para seguir bajando, perdón. Esto no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, complicado estas empresas y complicado el contexto en general. Por eso siempre ténganlo en cuenta el contexto en general, porque nos ayuda un montón. Obviamente alguna que otra te vas a perder, ¿no? Porque, bueno, no se puede analizar todas y no se puede, obviamente, pegarlas todas. Pero bueno, recién entro, ya comenzó. ¿O a qué hora es? No, bueno, este comentario es viejo, ¿no? Pero bueno, ya a las 14:30 estamos. Guille, buenas, como rulo de estatua. Complicado. César me dice análisis técnico de Citigroup. Bueno, podemos ir a ver Citigroup, que seguramente... ¿Ves? Acá el 13 de octubre ya vamos a tener el balance de Citigroup, por eso les digo que los bancos suelen ser los que abren la temporada de balances. Y bueno, ya más cerca de mediados de octubre, finales de octubre, ya con los primeros datos de los balances y ya con otras empresas importantes también, creo que ahí podría llegar a cambiar el rumbo del mercado. Pero de momento lo veo bajista hasta esta zona, ¿no? ¿Qué pasa con Citigroup de corto plazo? Bueno, fíjate, viene bajista, tuvo una corrección, ¿no? La corrección de la corrección. Y sigue bajista. Ahora está teniendo lo que es un piso importante en esta línea de tendencia bajista, un soporte importante. Podría llegar a ser interesante, pero fíjate la vela horrible que está dejando el día de hoy, ¿no? Fíjate toda la cantidad de fuerza bajista que hay en esta vela. ¿Por qué? Bueno, justamente porque inició alcista. Fíjate todo lo fuerte que fue al principio de la jornada, ¿no? Fue a buscar y fue a marcar este máximo de por acá, superando incluso lo que son la ponderada de 21 en la simple de 30, ¿no? Ya te daría una fuerte señal de compra si terminaba muy bien, pero no lo hizo, ¿no? Y después del mediodía seguramente se pinchó, no la seguí justo, pero se pinchó y terminó pésimo, ¿no? Muy por debajo de lo que son las medias móviles de corto plazo, y me parece que tiene todas las de ir a buscar más abajo. Ahora, quizás acá abajo pueda llegar a ser nuevamente una zona de soporte importante para volver a salir al alza, pero no, todavía me parece que vamos a tener que esperar un poco. Pero ya son precios que suenan un poco más atractivos. Fíjate, acá el indicador Concord, ¿qué te dice? Compra de manos grandes del mercado, ¿no? Ya se perciben quizás un poco más baratos estos precios. Ya te da señal de compra, pero guarda porque todavía la media móvil no te lo confirma, ¿no? En lo que es el análisis del MACD, fíjate, acá tenemos un cruce al alza y una señal de compra, ¿no? El 7 de septiembre. Perdón, el 1 de septiembre. ¿Qué pasaba el 1 de septiembre? No, ¿el 1 o el 7? Pará, que me estoy complicando. El 1 de septiembre, perdón. El 1 de septiembre, ¿dónde venía todo? Mirá, acá, en esta zona, te daba señal de compra. ¿Qué pasó? Fue a buscar nuevamente el soporte y salió nuevamente al alza. Así que, bueno, bien el MACD en esta zona. Pero todavía no te dio señal de compra, está ahí nomás, ¿no? Así que guarda porque tampoco te dio la señal de compra las medias móviles del indicador. ¿Y qué pasó con el RSI? Lo mismo. Fíjate, acá fue a buscar lo que es la media móvil del indicador y no te dio la señal que vos quería seguramente, ¿no? Porque no superó la media móvil del indicador. Acá tenés el famoso pullback o throwback al revés, que les vengo diciendo que me parece que hay en el mercado, ¿no? Una tendencia bajista de corto plazo, que es la que estuvimos viendo, ¿no? Estas últimas jornadas, un rebote, ¿no? Y acá a una media móvil, en este caso, a una zona de soporte, a una zona de resistencia anterior, ir a buscar el precio y justamente continuidad bajista. Creo yo que de momento el mercado tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? O sea, el contexto no deja de ser el promedio de las acciones más importantes del mercado, ¿no? Por eso es el S&P 500, el Standard & Poor's. Así que guarda, porque es un contexto muy complicado como para empezar a comprar. Quizás es más para vender que para comprar, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta.
Esto siempre desde el punto de vista del análisis técnico. Capaz que, no sé, por análisis fundamental te dice que de acá a 1 año, a 2 años está subvalorada y entonces tendrías que comprar. Bueno, si te gusta hacer análisis fundamental, todo bien. Pero de corto plazo, desde el análisis técnico, no me gusta el mercado por ahora, ¿eh? Es más para salir que para entrar. Quiero ser muy específico en esto y muy tajante, porque si no queda, viste, como la duda y no, o sea, me gustaría que ustedes lo terminen de entender, digamos. Atelovers, muy bien, gracias a todos los que ponen el Atelovers, Marcelo Tapia, genio. Me pone CX, que es Cemex, ¿no? La de México. Vamos a ir a verla porque también es importante, está bastante bien, bastante linda Cemex. Y fíjate, yo había planteado una hipótesis de que podíamos tener un rebote hasta la simple de 30. Efectivamente, la vela del día de hoy arruinó esa hipótesis. Y todavía, bueno, tenemos este soportecito que tenemos por acá, ¿no? En los últimos mínimos, en los últimos cierres, ¿no? Que todavía no puede vulnerar a la baja. Yo creo que va a ir a visitar indudablemente la simple de 200 en esta zona. Pero podemos en el medio tener un rebotecito un poco más al alza, ¿eh? Yo esperaría sí o sí siempre una confirmación de la simple de 30 para entrar, ¿no? Esto quiere decir, bueno, pierdo un poquito más de rentabilidad, pero me aseguro que sea un movimiento fuerte y un movimiento largo, ¿no? A ver, yo hago swing trading. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar comprado desde un par de días hasta una semana, un mes y medio, 2 meses, ¿no? Como mucho. Entonces, esa es mi idea. Y para eso yo necesito una confirmación de que el movimiento es fuerte, ¿no? Si el movimiento me saca a la semana, por ejemplo, en Take Profit, mucho que mejor, ¿no? Porque en la semana alcancé mi objetivo. Pero necesito que el movimiento sea fuerte como para yo alcanzar mi objetivo. Entonces, por eso necesito una confirmación. Yo siempre les digo que si ustedes van a hacer swing trading, no tanto trading de muy cortito plazo, ¿no? Day trading, por ejemplo, bueno, les recomiendo que tengan en cuenta las confirmaciones. Por el lado del indicador Concord, fíjate, todavía no te da señal de compra, pero está ahí nomás, pero las manos grandes del mercado venden papeles, acá venden las dos, las manos chicas y las manos grandes del mercado. Guarda porque se puede caer todo un poco más. Por el lado del MACD, fíjate, interesante para tener un movimiento alcista, pero si la fuerza bajista continúa, iremos a buscarlo más abajo. ¿Esto es una mala noticia? Al contrario, sería una gran noticia para en esa zona volver a comprar, ¿no? ¿Cuánto más podría bajar si encontramos a las medias móviles del indicador por acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto más? Después de ir un poquito más arriba, cruzarse al alza y volver a bajar, ¿no? ¿Cuánto más podría ir a baja? Y bueno, ahí ya las probabilidades están a nuestro favor, ¿no? Y juntamos más probabilidades. Lo mismo pasa en el RSI, ¿no? Que te da compra, y luego te da venta, te da compra, luego te da venta. Es una zona que todavía no puede pasar. Y fíjate que está haciendo una especie de piso en los 28, 29 puntos aproximadamente, en zona de sobreventa. Ya son precios buenos, pero ¿qué pasa si la vas a buscar acá abajo, ¿no? Mucho mejor. Así que guarda, no se maten por comprar ahora porque yo veo que está complicado el asunto, ¿no? De corto plazo, está bastante complicado. Podemos llegar a tener un movimiento alcista, ya te digo, que me van a estar ahí acordándose de mi mamá, quizás, pero me parece que ese movimiento alcista va a carecer de fuerza. Entonces vamos a tener otro bajista después, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el mercado. Fíjate, la vela del día de hoy, la vela de ayer, que no pudo superar la EMA 150 en el S&P, ¿no? Lo que hablábamos al principio. ¿Qué más? A ver, ¿qué me cuentan por acá? Tesla, NIO, Pfizer y DIN. ¿Qué eres todo, Jessica? No, vamos de a poco. Vamos con NIO, por ejemplo, que está linda, NIO. A ver. Fíjate, lo que estoy comentando, ¿no? Justamente, están casi todas igual. Obviamente este es un activo chino que se puede llegar a comportar un poquito diferente, ¿no? Porque es China. Pero fíjate, justamente lo que yo venía viendo, lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana, medio lateral alcista, ¿no? Y va a buscar la ponderada de 21. ¿Qué pasa? Que digo yo siempre en todos los videos, si no puede subirse a la ponderada de 21... sigue bajista de corto plazo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Sigue bajista de corto plazo porque no se puede subir a la ponderada 21, ¿no? Entonces, de momento, sigue bajista. Sigue bajista. Utilicen la ponderada 21 en la simple de 30 porque me parece muy útil para entender el corto plazo, ¿eh?
Eso es muy importante también. Las medias móviles nos marcan un poco el ritmo. ¿Qué pasa con los indicadores? Bueno, acá podés llegar a tener una confusión, porque fíjate, lo que te planteaba al principio, ¿no? El Concord ya te da señal de compra, algunas tímidas, muy poquitas manos grandes que llevan un poquito de papeles, pero bueno, fíjate, la confirmación de corto plazo no la tenés. ¿Qué pasa con el Concord? Con el MACD, lo mismo, ¿no? Acá te pasó exactamente igual. Fue un poquito más arriba y terminó bajando. Para mí va a pasar lo mismo. Va a ir un poquito más arriba, termina bajando. O ni siquiera se crucen las medias móviles del indicador. Así que, ojo, ¿eh? Todavía no te da señal de compra el MACD. Y por el RSI, fíjate que viene en esta zona, la media móvil la pasa, la pierde, así que no es tan relevante en este activo, ¿no? Siempre hay que contextualizar todo, no tiene que ser un análisis absoluto y tajante, sino que tiene que estar contextualizado. ¿Qué es lo que viene pasando en este activo puntual? Fíjate, se sube a la ponderada, a la media móvil del indicador, la pierde, se sube, la pierde, entonces ya no es punto de referencia, ¿no? Justo en este activo, quizás en otros sí, ¿no? Como ya hemos visto en Cemex. Pero me parece que este es otro movimiento alcista para salir de nuevo a la baja. Así que guarda, porque aparte NIO cuando sube de a 5 o 10% y cuando baja lo mismo, ¿no? Así que cuidado. Y son 5 o 10% en dólares, estoy hablando. Otra cosa también que no me quiero olvidar. Vamos a ir a analizar lo que es Argentina, no solamente el índice Merval en dólares, sino también el dólar CCL. ¿Qué está sucediendo? Fíjate, movimiento bajista y después la simple de 30. El dólar quizás, viste, que está un poco más manipulado y entonces sería imposible hacerle análisis técnico. Ya me estoy pareciendo a Milei, ¿no? Sería imposible hacerle análisis técnico porque bla, está muy manipulado, lo que fuera. Fíjate cómo exactamente en la simple de 30 terminó de bajar. Terminó de bajar exactamente en la simple de 30, es esta zona de por acá, ¿no? Fíjate qué importante que es el análisis técnico, incluso en lo que es el dólar CCL, que podría llegar a estar manipulado porque tiene mucho que ver con el dólar MEP, que está muy manipulado, ¿no? Entonces, bueno, el análisis técnico, ¿no? La coronita en el análisis técnico. ¿Qué pasa actualmente? Fíjate, tendencia alcista, ¿no? Está recuperando y tenemos una zona importante de resistencia en el máximo anterior, ¿no? Siempre. Igual, o sea, es como analizar otro activo. Zona de resistencia, obviamente es un activo que viene siendo alcista desde hace mucho tiempo, ¿no? Zona de resistencia, la pasó al alza y hoy está dubitativa, así que ¿por qué no tener nuevamente otro movimiento a la baja y después terminar de salir al alza con, no sé, el debate, alguna que otra noticia que salga de lo que son las elecciones que vamos a tener el 20 del mes que viene? ¿Viste cómo se alinean los planetas a veces, no? Porque yo estoy hablando de mediados de octubre y también tenemos de mediados de octubre que comienza el movimiento alcista, por ejemplo, que termina de bajar el mercado, y justamente el 20 de octubre tenemos las elecciones en Argentina, ¿no? Las elecciones a presidente, la primera vuelta. Entonces, bueno, a veces se alinean los planetas y puede llegar a estar interesante. Yo, desde mi punto de vista, lo que yo voy a hacer, digamos, es esperar hasta el 20 de octubre. Así que vos tomalo o dejalo, ¿no? Obviamente todo esto no es una recomendación de compra o de venta, lo tengo que aclarar siempre porque quizás hay alguno que recién me empieza a ver. No doy recomendaciones de compra o de venta, solamente les doy mi perspectiva del mercado que les puede ayudar o no, ¿no? Capaz que les sirve el dato, yo creo que sí, que les sirve, a ver qué es lo que pienso del mercado. Y después ustedes tomarán sus propias decisiones, ¿no? Pero es importante entender eso. Fíjate cómo se van alineando todos los planetas, ¿no? Como para que todo pase en esa zona, en ese tiempo. Bueno, acá, ¿qué es lo que vemos en el dólar CCL? Bueno, podría llegar a seguir subiendo un poquito más y tener algún tipo de corrección nuevamente, lo que sería un throwback, ¿no? Ir subiendo un poquito más, throwback y seguir al alza, o incluso empezar a bajar simple de 30, ponderada de 21 y luego seguir al alza. Siempre la idea en el dólar, como siempre digo. El otro día una de mis amigas del colegio me consultaba, che, es buen momento de comprar dólares porque yo veo que están bajando, ¿no? Hace un par de semanas, hace un mes que viene bajando el dólar. Le digo, en este país siempre es momento de comprar dólares. Entonces vos comprás, después ves cuánto vale, pero vos comprás. Entonces, bueno, es interesante entender eso también. ¿Qué pasa con el índice Merval, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado local, ¿no? Porque vimos un montón de mercado internacional, vimos un montón de CDR, pero ¿qué pasa con el mercado local? Fíjate, cuña bajista, de resolución, ¿cómo?
alcista, muchachos. Cuña bajista de resolución alcista. ¿Y qué es lo que pudiera llegar a suceder? Fíjate, acá yo pensaba que íbamos a tener un movimiento alcista a lo que son la EMA de 150 ponderada a 21, pero con la vela del día de hoy, esto es índice Merval visto por CCL, ¿no? Esto está ajustado por CCL. Si no, vamos al índice Merval común, que es en pesos, y fíjate, es otro el gráfico, ¿no? Obviamente mucho más alcista porque es en pesos. Todo vale más en pesos, ¿no? Este control remoto que yo tengo, que siempre hago el mismo ejemplo, este control remoto que yo tengo cada vez vale más. ¿Por qué? Porque en pesos vale más. En dólares vale lo mismo, vale lo mismo que cuando lo compré, pero en pesos siempre vale más. Entonces, lo mismo, las acciones siempre valen más porque en pesos vale más, el peso vale menos, ¿no? En pesos vale más, el peso vale menos. Entonces acá que tenemos el índice Merval en CCL, bueno, pensé que iba a ir a esta zona, no lo hizo, así que el rebote todavía no lo vemos, pero podría llegar a tener un rebote de esta zona y después seguir bajando un poquito más para hacer el movimiento bajista necesario y último para después terminar de finiquitar o de liquidar lo que es la figura en el mercado, ¿no? La cuña bajista de resolución alcista. ¿Y hasta dónde podría llegar? Bueno, depende un poco de a dónde haga el mínimo, pero lo importante es proyectar esta zona de por acá, ¿no? O sea, más o menos lo que nos habla en los libros de análisis técnico es proyectar lo que es el máximo de la figura, que vendría a ser este de por acá, y entender que podría salir al alza en esa dirección, al menos tendría que salir hasta por acá, ¿no? Si rompen esta zona, por ejemplo, yo acá tomo el 0.618 del movimiento anterior como soporte. Puede llegar a ser antes, ¿no? Y entonces esto lo actualizaría para acá arriba. O después, y lo movería más abajo, ¿no? Pero tengan en cuenta que la proyección se hace con el máximo de la figura. Bueno, ya me quedan 5 minutos. Vamos a ver una más y nos vamos, que ya tengo que seguir laburando. Voy a hacer, a ver, de Team Marín de Doping, güey. Vamos a ver cuál sale. A ver, acá. Al 30 se recomienda vender. Mirá, Fiorella, no hago análisis de bonos. Acá me piden GD30. También no hago análisis de bonos porque no tiene lógica hacer análisis de bonos de renta fija desde el punto de vista de análisis técnico, ¿no? Quizás preguntarle a Mauro, que viene después a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque en un país normal, digamos, en un contexto normal, la renta fija vale casi que siempre lo mismo. Entonces no tiene lógica hacerle al gráfico algún análisis. Vas a ver una línea horizontal que vale casi siempre lo mismo, ¿no? Salvo una diferencia de tasa que va y sube un poco, ¿no? Ajusta. Por eso no hago lo que es análisis técnico de bonos. ¿Qué significa Tellover? Bueno, es como un código interno que tenemos, ¿no? Es nuestro propio hashtag, ¿no? Como para poder diferenciarnos del resto. WBA ya la vimos, Sebastián, así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo ves PayPal? Bueno, a ver, PayPal. Y cerramos con esta, Bueno, PayPal, ¿cómo la veo? Fíjate, ya cada vez que me la preguntan digo lo mismo, ¿no? O sea, que me dicen que la analice digo lo mismo. Fíjate, ¿hace cuánto que viene bajando PayPal, lo mismo que WBA. Viene bajando desde julio de 2021. A mí me gusta mucho más encontrar empresas que son alcistas, ¿no? De mediano a largo plazo. De mediano plazo, por ejemplo, de mediano a largo plazo, ¿cómo la ves? Y la veo recontra bajista. Fíjate todo lo que bajó desde 2021 más o menos, ¿no? Que comenzó la baja. Bajó un montón y sigue bajando, sigue dentro de una estructura de mediano plazo que es bajista, que es este canal bajista, ¿no? Y podemos, ¿por qué no?, tomar esta línea de tendencia bajista como una línea de resistencia y fíjate todo lo que sigue bajando, ¿no? Incluso nunca llega al techo del canal. Entonces, bueno, de mediano plazo, hiper bajista. Y de corto plazo, ¿cómo la ves, Nahue? Y fíjate, acá tenés una línea de soporte interesante, ¿no? Fíjate que la podríamos actualizar incluso uniendo estos tres mínimos, ¿no? Fíjate, este ni lo toqué y justo al milímetro, el poder del análisis técnico, fue respetado al alza. Así que, bueno, podría llegar a tener un movimiento al alza, creo yo, pero después va a seguir en esta zona de precios, ¿no? La verdad que PayPal es un activo que no me gusta para nada. Esto tiene que ver con que el mercado suele castigarla bastante. Por más que saque buenos balances, buenas noticias, por más que tenga un buen rendimiento lo que es la plataforma, capaz que gana más, gana menos.
La cuestión es que el mercado siempre la termina castigando. Fíjate los últimos balances, castigado, último balance, castigado. El mercado siempre la tira abajo a PayPal. No sé si bien por qué, pero es lo que podemos entender del futuro, del pasado de esta empresa, ¿no? Así que nada, de corto plazo, la verdad, hiper riesgoso, porque seguís en una tendencia bajista, dentro de una figura bajista, así que nada, hiper riesgoso. Ahora quizás más adelante podría llegar a salir, pero hasta que no ve indicios de eso, bajista. Por el lado de muy cortísimo plazo que vemos, bueno, el Concord que podría llegar a tener ese rebote que veníamos viendo y después seguir bajando, así que guarda. Por el lado del MACD, lo mismo, fíjate, movimiento alcista, te da venta en esta zona y acá podés llegar a tener un rebote, quizás un engaño por esta zona, una mentirita y después sigue bajando. Así que ojo, ¿no? Porque también hay que contextualizarlo. Y acá lo mismo, fíjate, pasó exactamente lo mismo que antes, ¿no? Un movimiento alcista, primero un movimiento bajista fuerte, ¿no? Que esto que creo que es un balance. Después tenemos una recuperación, pasa los 50 puntos, pero después se vuelve a caer. Así que no valió tanto pasar los 50 puntos. Se volvió a caer y acá podría llegar a hacer lo mismo. Ir a visitar incluso antes, ¿no? Lo que es la media móvil del indicador o incluso los 50 puntos, pero después abajo de nuevo. Así que riesgo elevadísimo, ¿no? Elevadísimo porque esta empresa, la verdad, muy pero muy fulera. ¿Hay oportunidades en el mercado, Nahue? Obvio que hay oportunidades en el mercado. Siempre hay oportunidades en el mercado. El problema es el riesgo que quieras asumir, ¿no? Si vos querés asumir un riesgo bajo, la verdad que oportunidades de riesgo bajo no encontré. No encontré. Yo analizo todos los activos todos los días y no encontré con riesgo bajo. ¿Por qué? Porque el contexto me dice que esto tiene que seguir bajando. Entonces el riesgo es alto, ya de entrada, ¿no? Alguna que otra quizás medio, pero muy poquito y después todo riesgo alto. Sí, puede llegar a rebotar, puede llegar a tener un buen rendimiento. Puede ese único activo ir en contra del mercado cuando termine bajando todo y ese activo subir. Sí, obvio, puede pasar, ¿no? Como puede pasar que, no sé, que en cualquier momento, no sé, haya una catástrofe en el mundo, ¿no? Que eso es impredecible. Bueno, lo mismo. Pero si vamos a lo que son las probabilidades, yo veo un contexto muy complicado para los próximos días, para la próxima semana, y veo quizás una luz al final del túnel, en lo que es después de mediados de octubre, ¿no? Mediados de octubre, finales de octubre, incluso principios de noviembre. Así que bueno, los dejo con esa idea que me parece la trascendental del video, por eso solamente les puse solo un rebote en el título del día de hoy. Quédense con eso porque para mí solamente es eso. Me voy, nos vemos entonces el próximo viernes. Los despido, no me salía. Ahí va. Entonces los despido y nos vemos el próximo viernes a las 15:30. Perdón, a las 15:30 volvemos al horario habitual de 15:30 a 16:30. Así que nos vemos. Chau, chau.